que nos toca abordar en esta ocasión tiene el nombre de James D. Morrow. Es un autor sumamente importante en la teoría de juegos contemporánea. Nuestro autor escribió un texto que se publicó en 1994 que recibe el nombre de Game Theory for Political Scientists. Este libro es tan importante que es el que verdaderamente abre la puerta a la teoría de juegos para la ciencia política contemporánea. Es más, es tan importante la aportación de Morrow que con esta obra de poder llevar la teoría de juegos a la ciencia política y apertura un campo muy importante que es el análisis político estratégico, que el autor prácticamente consolida lo que ya en décadas pasadas se conocía y algunos autores denominaban como la ciencia política positiva. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia política positiva y la llamada ciencia política clásica o convencional? Bueno, en primera instancia, ambas llamadas ciencia política, tanto la clásica como la positiva, reconocen que los orígenes de la disciplina están en los autores de la teoría clásica, a partir de Maquiavelo, pasando por Thomas Hobbes, John Locke y todo el conjunto de autores que ubicamos como los padres de la teoría política clásica. Entonces, ambas perspectivas o ambas escuelas de la ciencia política identifican un origen común. La diferencia está en que, bueno, si bien la ciencia política clásica y convencional viene desde el siglo XVI, la ciencia política positiva, que sí reconoce esos orígenes desde el siglo XVI con los teóricos clásicos en teoría política, a partir del siglo XX nace esta nueva corriente, esta nueva escuela. ¿Cuándo nace? Nace como una consecuencia fundamental e importante de la crisis de 1929, la crisis económica de 1929, en octubre. Pero también nacen las teorías como una consecuencia directa de los estudios del comportamiento, del behaviorismo. Grandes maestros se dan cuenta que la ciencia política que existe en Estados Unidos no es lo suficientemente apta para dar respuesta a los grandes problemas nacionales que a raíz de la crisis del 29 se suscitan en los Estados Unidos y en todo el mundo y en Europa. Entonces van a tomar una decisión fundamental. Sus cuadros de doctorado en ciencia política y economía los mandaban a Alemania, en Frankfurt, pero en esta ocasión deciden mejor aperturar programas de doctorado que no tenían y que van a formar los nuevos cuadros de doctores en ciencia política y también en economía. Y es aquí donde surge la preocupación de que se requieren de herramientas para mejor explicar, estudiar, pero también para proponer soluciones a los grandes problemas nacionales e internacionales. A quien cabe el mérito, quien tiene el mérito de haber llevado la teoría de juegos a la ciencia política es nuestro autor, James D. Morrow. Y también tiene un enorme legado porque él hace enormes contribuciones a los estudios de política internacional y de relaciones internacionales. Es decir, él puede trasladar toda la fuerza de la teoría de juegos y toda la metodología del individualismo metodológico, lo traslada a este campo de estudios, los estudios internacionales. Y también, desde luego, lo hace al campo de la ciencia política. Y aquí empezamos a entrar en un tema muy interesante, porque de acuerdo a International Political Science Association, los estudios internacionales son un subcampo de especialización, alta especialización, de la ciencia política. En países latinoamericanos y en países como México y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM no se considera así. Se considera a los estudios internacionales y de las relaciones internacionales como un área del conocimiento propia, autónoma e independiente. Y a la ciencia política de igual manera, autónoma, propia e independiente. Pero en el mundo anglosajón no se comparte esta visión. Entonces Morrow también trae muchos elementos a la discusión para saber que no importa si la disciplina es autónoma o independiente, puede tener vasos comunicantes, la ciencia política con los estudios internacionales y las relaciones internacionales, en vasos comunicantes muy importantes, y que la teoría de juegos puede ocupar un papel estratégico en estos vasos comunicantes. Este es, pues, uno de los grandes legados de James D. Morrow a las ciencias sociales, pero la ciencia política, las dos, la ciencia política convencional o clásica y la ciencia política positiva, ambas tienen mucho que agradecer
a James D. Monroe por haber llevado la teoría de juegos a estos campos del conocimiento.